Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Desde aquí, desde España, vamos a ir dejando un poquito de tiempo que se vaya conectando las personas y, y esta tarde tenemos una entrevista, es un directo en forma de entrevista para seguir tratando de hablar del propósito, de la misión y concretamente además con una persona a la que he tenido el honor de acompañar a descubrir su misión. Así que le vamos a dar paso a Amelia Benedetti. A ver, Hola, Bienve, ¿cómo estás? aquí Estoy estamos. estoy Espera, voy a bajar así un de poco que estar se me ve. contigo. Qué gusto Ay, hacer este en vivo contigo. sí, 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 por supuesto que sí. Así que me encanta, Amelia, me encanta. Bueno, pues estaba nada, simplemente iniciando para poder presentarte de una manera muy, muy, muy breve, para que luego demos paso a que tú nos compartas y hablemos de esta temática, ¿verdad?, tan fundamental y de la que para mí siempre digo que hay como una diferenciación, ¿no?, entre lo que es el propósito que tiene que ver con eso que hemos venido a sanar, con eso que hemos venido aprender, a integrar y con la misión que tiene más que ver con poner al servicio nuestros dones y nuestros talentos al mundo, ¿vale? Así Sí, que, bueno, bienvenida, nunca mejor dicho, y os cuento, Amelia trabaja acompañando bueno, es una emprendedora, aparte de mamá, es una emprendedora que trabaja acompañando como coach y mentora a personas, fundamentalmente creo que mamás, mujeres que están en ese proceso de lo que se llama el nido vacío. Ahora ella nos contará un poquito más detenidamente. Y además, Amelia la conozco desde hace ya 5 años y como digo, tuve el gusto de acompañar bueno, pues a conectar con esa parte de sus dones, de sus talentos, de su misión y poder llegar, aunque todo ha ido evolucionando, ¿verdad, Amelia? Poder sí. llegar a vivir en esa misión esencial, ¿verdad? Así que buenas tardes, buenos días allí, porque Amelia, por cierto, está en Colombia Acá y son las como 9 de la mañana, no y las media, 12. sí, Y claro, 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 tenemos 9 horas de diferencia, 6, 7 siete, horas de diferencia porque cambió el horario. exactamente. Pues Amelia, vamos si quieres a empezar ya sin más dilación y hablar de esta temática, ¿no? De esta temática tan fundamental que es el propósito y que es la misión. Así que, sin más dilación, empezamos preguntándote, No, todos nos oyen bien, a las 2 estamos bien de luz y de sonido, ¿nos ven bien? yo creo Está que sí, perfecto. eh, yo creo que sí. Bueno, pues si alguien no nos escucha bien, que nos diga, ¿vale? Exactamente. Bueno, Eh, sí. sí, Amelia, simplemente pues para empezar, que cuéntanos un poquito de tu proceso y en cuanto a lo que es el propósito, si quieres podemos empezar por ahí. ¿Cuál crees que es tu propósito en base a eso que has venido a aprender, a sanar aquí en esta experiencia humana y que muchas veces la mayoría se relaciona con estos temas familiares también, ¿no? Porque todo viene de ahí. Cuéntanos un poquito. Cuando hablamos del tema del propósito es muy interesante porque se tiende, como dice, se tiende a confundir misión con propósito, pero cada una cumple una parte muy especial. Mi propósito es vivir con sentido. Por eso es que yo le doy tanto valor al sentido. Porque cuando nosotros trabajamos el propósito, por ejemplo, la herramienta del Kigai,
si ya algunos lo conocen, es en el centro que logramos ubicar nuestro propósito. O sea, son varios elementos que nos permiten desarrollar o vislumbrar nuestro propósito, y cuando los mezclamos, nuestros dones, talentos, valores, como lo muestra en esa herramienta, encontramos un propósito. Entonces, al ser mi propósito vivir con sentido, no es solamente tener ese propósito, sino que ese propósito tenga una dirección, procure y me permita cada día buscar la mejor versión de mí misma, donde yo hoy tengo unos dones y unos talentos, unas herramientas, unas capacidades, unas características y cualidades innatas en mí, luz y sombra, ¿no? Porque no, eso es parte de entrar en el proceso de conocerse y profundizar en nuestro ser. Entonces, al poner al servicio nuestro día a día nuestra luz y nuestra sombra, vamos a poder avanzar en este camino de la vida de la mano del ser más importante que somos nosotros mismos. Desde ese lugar, tú vas a poder dar amor, tú vas a poder ser y hacer con, con sentido cualquier cosa que hagas, siempre que vaya, de vivir la experiencia, de abrirte a la vida, al regalo que te trae cada día la vida, te va a permitir avanzar y ser, vuelve la palabra ser, la mejor versión de ti cada día. Hoy no pude, bravo, gracias, me celebro. Y mañana es otro día en el cual voy a poder observar. Por eso aquí es muy importante la observación. Es como la puerta a tu mundo interno. Observarte y ver esas piezas que te están llegando cada día para armar ese camino. O sea, cada día tenemos la oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos, de mejorar algo, de ser mejor. Y nosotros una vez hablamos del proceso de individuación. Y en ese proceso de individuación, una de las cualidades que tiene el ser humano es que todos los días podemos mejorar. Todos los días tenemos la oportunidad de ser nosotros mejores. Entonces, al ser el propósito de tu vida, vivir con sentido, cada acción que realices va a tener la función de encaminarte y dirigirte hacia esa persona que te quieres convertir. Y ahí empieza la magia. En el momento en que encuentras propósito, misión y sentido de vida. Absolutamente de acuerdo, Amelia. Fíjate, me ha encantado y además lo has dicho como en un par de ocasiones, ser esa mejor versión de uno mismo, ¿no? En el ámbito de lo que es el propósito. Porque es verdad, de eso se trata. Se trata de ir limpiando toda esa parte de sombra, toda esa parte de condicionamiento que no tiene nada que ver con nuestra esencia, para poder vivir con sentido desde el ser auténtico que hemos venido a ser aquí, ¿no? Desde el ser y unir, pues eso, esa parte esencial con esta experiencia humana y, y poder, como tú comentabas, ¿no? Dar amor, eh, perdonarnos a nosotros también, por supuesto, darse amor a uno, dar amor a los otros, y eso va, o sea, eso se va experimentando cada día. Eso se va experimentando cada día. Si tú tienes la firme intención de querer vivir con sentido, en propósito, eso lo vas a experimentar cada día. Vale. Y en tu propósito de día, que tú llevas ya de cada día, o sea, tu propósito de vida, perdón, en todos los años que llevas trabajándote, Amelia, ¿de qué te has ido dando cuenta que tienes que ir soltando, que tienes que ir sanando para poder llegar a esa mejor versión de ti? Bien, eso es lo más bonito.
que tú empiezas a unir las piezas unas con otras y, y uno cree que ha venido haciendo cosas fuera de ese sentido, pero la vida te pone en el momento correcto, en el lugar indicado, con las personas correctas. Y cuando uno se da la oportunidad de girar la mirada, no ponerla inicialmente en el exterior, sino en el interior, vas a encontrar las piezas y el significado a todo. Eh, yo he tenido grandes desafíos. Yo fui madre soltera y después de 9 años me enteré que iba a tener gemelas, ya con mi nueva pareja. Y te cuento ahí un poco mi historia. En Eso ese, es. en ese momento decido, con el apoyo de mis padres y mi pareja, dedicarme al hogar 100%. Entonces, dejé de hacer lo que estaba haciendo y me dediqué 100% a mi hogar. Para mí fue un reto tener el apoyo de mi familia. Ya yo había sido madre soltera, había tenido, por decir, un fracaso en esa área de mi vida y volvían a darme el apoyo. Entonces yo tenía la sensación de que no podía fallarle ni a mis hijas ni a mi familia, que me apoyaba 100%, tener el privilegio de poderme quedar en casa para formar y educar a mis hijas no es una oportunidad que a todos se nos da en este momento. Y, y eran dos edades diferentes. Yo me puse la camiseta y me entregué 100% a ellas. Cuando, bueno, imagínense todo ese tema de los días, eran edades diferentes, mientras las gemelas necesitaban tiempo 24/7, además que los gemelos a veces tienen particularidades y ellas eran hipersensibles, o sea, siempre demandan un poquito más. Mi hija mayor empezaba una etapa más preadolescente. A mí me gustaba que hiciera varias actividades y todo, entonces hacía su deporte. Y bueno, era mucho, o sea, yo tenía mi vida completamente ocupada. Cuando ellas entran a una intensidad horaria un poquito mayor, las particularidades de la vida de cada persona. Mis hijas las habían tenido juntas, aunque en ciertas actividades eran separadas, pero entraron a un horario de 8 horas y mi hija mayor se preparaba para irse a la universidad. Eso aquí nosotros, en la costa caribe colombiana, tiene una particularidad porque nuestros hijos tienden a irse a estudiar a la capital. Entonces ella ya empezaba a prepararse para irse de la casa, clases de manejo, bueno, ya también la salida sola. Entonces eran dos mundos. Y estas chiquitas, en su particularidad, por ejemplo, ellas, como en el colegio las separaban un poco cuando llegaban a casa, esa conexión que ellas tenían, y eso fue muy importante, esa conexión que ellas tenían, hacía que me necesitaran de otra manera. Y mi hija en esa etapa, pues ya me necesitaba de otra manera. Entonces yo como mamá pollito 24/7, y que que mi hija grande ya empezaba a salir, ya se me está viendo el nido. Ya el hecho de ver y saber que se iba a ir fue un temazo. Y las chiquitas, que se supone que es la que se quedan conmigo, no es que no me necesitaran, pero me necesitaban de otra manera, ellas necesitaban su espacio. Y mira, conectando con lo que tú me decías, que todo va cogiendo sentido, había otra particularidad que es que en esa edad las que tenemos hijas sabemos que la relación con los padres es importante para las niñas en esa edad. Sus papás son sus héroes, son el centro. Llega un momento donde eh, todo era papá, todo era papá, pero conmigo era que iban a las clases, que las llevaba, que las traía. O sea, yo era la que las lidio y él, oh, excelente conexión y todo. Entonces, el, en ese momento, en vez de mirar hacia adentro, todavía estaba un poco en automático, como digo yo. El Me, piloto, Tomás. me dediqué a hacer más cosas porque yo necesitaba sentirme útil.
Entonces, ¿de qué forma me siento útil? Pues si yo soy mamá, les hago, estoy pendiente de la casa, de aquí y de allá. Eso fue, eso fue, si podríamos decir, mi punto de quiebre, porque ya no solo sentía ese vacío, además que lo sentía solo yo. Y quiero aclarar, es que no me hacía falta nada. Yo tenía la vida perfecta, el marido perfecto, los perfectos. No me hacía falta nada, pero yo sentía que algo me faltaba. Que, que cuando ellas iban al colegio yo me quedaba, ¿y ahora qué? Sí, me empezó a ocupar un burnout por el agotamiento. Además, me generó una, un estado emocional de irritabilidad, como yo decía. Cualquier cosa que me dijeran, estallaba. Pero era la incomodidad interna, era la sensación de que algo me hacía falta. ¿Y cómo me iba a quejar si yo lo tenía todo? O sea, ¿cómo me voy a quejar si tengo papás que me apoyan, tengo un marido que me apoya? Obviamente hay obstáculos y hay retos en la vida, hay momentos en la vida porque todo no es perfecto. A mí me gusta hablar siempre de lo positivo. Hay veces que me dicen, Ame, pero este, tú, tú hablas solo de lo bueno, porque es lo que hay que resaltar. Tropiezos hay todos. O sea, si yo me pongo a verlo, pero es eso también la invitación. No enfocarse en lo que falta, sino enfocarse en las cosas buenas que nos trae la vida. Entonces yo tiendo a ser muy positiva. Tengo, hoy por hoy tengo, o sea, he caminado, me he descubierto, me conozco, pero todavía tengo retos. O sea, voy a hacer una paréntesis para que no crean que todo es color de rosa. Dificultades diarias. Eh, el ser madre soltera, manejar la relación con mis padres también, bueno, el buenismo que hablábamos, tú hiciste la semana pasada, excelente, o sea, ser la niña buena no siempre te trae buenos resultados, porque de complacer y de ser esa niña, no tanto la niña buena, pero sí dócil, de evitar conflictos, y a la final, seamos sinceros, eso genera más conflictos. Lo que tú hablabas cuando todo el ser la niña buena tiene también su lado oscuro, tiene su, su peso y su carga. Entonces, a mí me gusta resaltar lo bueno, pero pues podrán darse cuenta que también habían tropiezos en el camino. Por Pero supuesto. como la idea es reforzar todos estos desafíos, esa conexión que ellas, yo le di sentido a esa conexión de ellas, para mí, Ay, se te queda reconectar un poquito conmigo, congelada. poner en el lugar de en Ahora, mi ahora, es que lugar, te habías quedado congelada, pero ya estás perfecta. retomar mi lugar. Y quiero resaltar que, que la vida es tan bella que todo afuera sigue relativamente igual. Yo no he hecho grandes cambios externos, todo ha sido un cambio interno, un cambio de percepción. Yo sigo dándole el afecto a mis hijas, sigo dedicada 100% a ellas, solo que me he reconocido, he tomado el trabajo de profundizar y conocerme. Y entonces ahí viene otro aprendizaje, eh, el diálogo interno es muy importante. Es fundamental observar tu mundo interior. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son los pensamientos que tienes? Porque ellos son la, lo que van a fortalecer ese sentido y ese propósito en tu vida. Si tú
Eres la primera que te tratas mal, que te hablas mal. ¿Cuál es el ejemplo que yo le estoy dando a mis hijas si yo quiero que ellas sean felices, pero yo no soy feliz? O yo no soy coherente. Aquí pasa mucho, de pronto tú tendrás anécdotas parecidas, donde uno le dice uno dice, si me llaman no estoy. Eh, o sea, son detalles pequeños en el día a día que los hijos perciben, que tú no es, o sea, no estás siendo coherente. Por ejemplo, aquí para el colegio, un ejemplo de las niñitas en el colegio, yo creo que ellas tengan una rutina. Primero me tengo que dar yo la rutina, respetar mis tiempos, poner límites de mí, a mí misma. Amelia, esto ahora no. Y hacerlo como ejercicio. Es, es una práctica que uno, es un músculo que uno va visitando, donde ahora a, a no cumplir mi propia palabra. Uno a veces dice, no, mañana empiezo a hacer deporte, no, mañana empiezo la dieta. Y llega mañana y ni dieta, ni deporte, pero sí le pedimos a ellos que sean responsables con sus tareas, que cuando lleguen del colegio se cambien. No hay coherencia, Total. no hay coherencia. Entonces, Absolutamente, Amelia. Absolutamente. Fíjate, de hecho, tú sabes, porque Amelia también está en la comunidad, por supuesto, y tú sabes que una de las cosas que se repite mucho es la palabra coherencia en las sesiones. Coherencia, coherencia, coherencia. Mm, es yo creo que de mis palabras favoritas, ¿no? Y yo creo que el propósito del que estamos hablando, de vida, que se va, que es, como tú dices, es ir observándote, es ir estando atenta a todo lo que hay en ti, a todo aquello que te está haciendo, pues eso, vivir sin sentido, haciendo vivir sin coherencia, sin coherencia. Y cómo además, como tú dices, nuestros hijos lo perciben muchísimo, lo perciben, ¿no? Es como, pero ¿cómo me dices cómo me exiges esto si tú misma no lo estás haciendo, ¿no? Lo que tú hablabas del diálogo interno, la falta de respeto, el cómo me hablo, y luego todo eso lo vamos como exigiendo fuera, exigiendo que me respeten, exigiendo que me hablen bien, cuando luego soy yo la que no está en orden, ¿no? Entonces el propósito se trata de eso, de estar en orden, de estar en coherencia, de vivir con ese sentido alineado con tu ser. Y eso implica, pues, soltar, que no pasa nada, porque se va haciendo poco a poco y lo que nos queda, soltar cosas, condicionamiento, piloto automático, como tú decías, mm, inconsciente, cosas inconscientes que no nos damos cuenta y de pronto ese malestar, ese malestar corporal, esa sensación rara que tienes, bueno, somatización, te das cuenta de que no estás viviendo un propósito, de que no estás viviendo en coherencia. Bien, por otro lado está el tema de la misión y de poner al servicio los dones, ¿no? Que tiene más que ver con, pues eso, con ese sentido profundo de misión. Cuéntanos un poquito también sobre cómo llegaste a tu misión, cómo llegaste a poner, cómo llegaste a reconocer tus dones, a ponerlos al servicio, porque muchas veces, Amelia, la gente pasa eso, ¿no? Que sí, que sabe cuáles son sus dones, pero luego es como que les cuesta reconocerlo. Yo siempre sabes que lo digo, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de tu experiencia en este sentido, de reconocerte tú y, por supuesto, reconocer tu valía, tus dones, lo que se te da fácil. Y, por lo tanto, desde ahí lo reconozco y lo pongo al servicio, como tú has hecho con el proyecto de las mujeres y de acompañarlas en ese proceso del nido vacío y demás. ¿Cómo fue ahí, todo eso? Los desafíos, todo. ahí es donde entraste a abrirme ese camino. Eh, porque desde ese lugar
eh, otro, pues vamos a seguir mezclando y mirando como desafíos y cosas. Tenía miedo a ser yo misma. Eh, no me sentía, no quería fallar, no quería ser juzgada, no quería equivocarme. Y por eso no entraba realmente a profundizar en mí. Porque cuando tú empiezas este camino, in, inevitablemente te va a llevar a ver tus heridas, te va a llevar a ver tu sombra. Por eso les decía, soy más optimista que realista, que mirar esa parte, pero no hay luz sin sombra. Nosotros, mientras tengamos la luz encendida, eh, es que vamos a ver todo nuestro espacio, pero desde la sombra, desde esa sombra, es donde encontramos nuestros más grandes talentos. Porque nosotros llevamos a ese, aquí le dice, no sé, allá, tenemos un cuarto de San Alejo. Lo que no queremos que vean, lo vamos guardando en un cuarto donde no, nadie entra. Nosotros sin darnos cuenta hacemos eso también. Nosotros vamos llevando esa es la sombra, nosotros vamos llevando a ese lado donde no llega la luz, donde no tenemos visibilidad, eso que en algún momento nos dolió, nos marcó, pero que está ahí, latiendo por querer salir, porque la persona en que tú te vas a convertir necesita ser una unidad, necesita ser un todo, no solamente la parte bonita que todo el mundo reconoce y que todo el mundo aplaude, sino sacar la casta, como dicen, sacar la fuerza interna, sacar esa parte de ti que metiste en ese armario, integrarla, que ella también te trae regalos y creo, sin temor a equivocarme, que los más grandes regalos en la vida son los que salen de ese closet, de esa sombra que no queríamos ver. En el momento en que le damos luz, vemos semejante tesoro que estaba ahí. Entonces, el camino que yo me permití al trabajar contigo fue ese. Por eso el vacío, porque yo lo llamo un nido vacío prematuro. Yo digo que a mí me dio un nido vacío prematuro porque mis hijas estaban en casa. Pero ¿por qué se me dio ese nido vacío prematuro? Porque me hacía falta yo. Y no necesitaba que se fueran mis hijas de casa. En cualquier momento, cuando tú te permites descubrir y dejar de batallar, porque entendí, cuando vi esto y empecé todo el proceso, entendí que me ocupaba para el ocuparme me hacía mantenerme distraída de lo que realmente tenía que observar en mí y a lo Sí, que realmente tenía que hacer. Y yo llevo a las mujeres a que dejen de hacer para ser admiradas por lo que son. Empiecen a ser admiradas, reconocidas y valoradas por el ser que ellas son, no por lo que hacen, sino por lo que son. A través de este descubrimiento, yo decía, yo tengo que compartir esto con el mundo. ¿Cuántas mamás, cuántas mujeres estamos necesitando darnos cuenta de lo valioso y lo importante que somos para nosotras mismas? Vas a seguir queriendo, vas a seguir siendo mamá
Es más, no es una cosa u otra, es y mamá y mujer y esposa y hija. Nuestro, como mujeres, por eso me enfoco a las mujeres, nuestro rol es integrarlas a todas. Nosotros no podemos ser, y eso es lo que hacemos cuando llegamos a la sombra, en una reunión social soy una, en una reunión familiar soy otra, en mi trabajo soy otra. No hay que integrarnos, no es y, no es una u otra, es y, soy todas. Así es, así es. Así es, de hecho, cuando tenemos los hijos bebés pequeños, nos pasa eso, que como que nos enfoca. Al principio es normal, ¿no? Pero es como que eso se extiende demasiado, como que y nos olvidamos de esa mujer que siempre hemos sido, porque estamos como muy metidas en el rol de mamá. Y que es verdad que es el primer año de vida y así, pues es como muy necesario también. Pero llega un momento que hay que romper con esa simbiosis, porque hasta el propio niño se puede confundir y creer durante toda la vida que eres tú. Y entonces ahí hay un apego Exacto. demasiado fuerte que no le deja volar. Es que además, si tú, lo que decía ahorita, si tú te tratas con amor, nuestros hijos aprenden con el ejemplo. Entonces, si nosotros nos tratamos bien, nos queremos, nos respetamos, el legado que le estamos dejando a nuestros hijos es que sean unos hijos sanos, que sean unos hijos útiles a la sociedad, que sean unos hijos que realmente aportan, que tienen criterio y son independientes para pensar con ideas propias, porque tú te llenaste, tú te estás dando a ti lo que quieres proyectar en tus hijos y no, no me quiero poner muy metafísica, pero el exterior es reflejo de nuestro interior. Cada persona que viene a nuestra vida nos viene a traer un mensaje, viene a darle luz a esa sombra. Y si vino es porque es el momento adecuado para ver esa parte de ti. La vida es tan maravillosa que si tú no estás lista, no te trae el, los medios. Dicen que cuando el alumno está listo, el maestro llega. Eso es. Entonces, es el momento de verlo. Solo que los miedos, las creencias limitantes, el, esa desconexión con nuestro mundo interno nos lleva a dudar de nosotras mismas y no sabemos si estamos haciendo las cosas por nosotros o por los otros. Y no está mal en algún momento de la vida priorizar a los hijos. No está mal en algún momento de la vida priorizar a nuestros padres. Si nosotros tenemos la necesidad de atender a nuestros padres, esa es nuestra prioridad en ese momento. Pero es y si, si yo estoy bien, en los aviones dicen, cuando salen las máscaras de oxígeno, tú póntela y después ayuda. Si tú te secas, si tú te agotas, por eso en ese momento cuando me puse a hacer muchas cosas, peor, emocionalmente inestable. Entonces, si uno como mamá se agota, tú como mamá no miras tus heridas. Nosotros como madre, por esencia, no queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero si tú estás llena de miedos, si tú estás llena de inseguridades, si, por decirlo, tienes traumas y no los ves, pues eso es lo que estás dando a tu hijo. Sí, Es ley de vida. fíjate, me viene, Amelia, que muchas veces creemos o se cree que, que tenemos que darle unos buenos estudios, una buena ropa, una buena comida. Y sí, no digo que no, pero para mí lo más importante es darle un un buen ejemplo de coherencia, un buen ejemplo de felicidad, de tú estar, de sentirte
de tener esa mejor versión de ti misma que tú hablabas al principio, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor legado que le podemos dar a nuestros hijos, prioritariamente más que otro, ¿no? Sin embargo, en esta sociedad parece que dar lo otro es como más importante, ¿no? O a veces se tiene esa manera de ver. Todo cuenta, todo suma, pero ante todo para mí, no sé cómo lo sientes tú, es ser ese ejemplo, ¿no? De Ese coherencia punto interna. de coherencia interna y estar en el presente. Ahí nos viene a estar en el presente. Es decir, a estar en ti, a habitarte, sentir, el cuerpo te habla. Nosotros tenemos mente, nuestro interior se conforma de nuestro cuerpo, que es el contenedor del alma, y mente y emociones derivan en acciones. Nosotros tomamos acciones, tenemos hábitos y costumbres construidas de nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Una de mis maestras me decía, un buen pensar genera un buen sentir y desemboca en un bienestar. Entonces, en el presente es que podemos observar nuestros pensamientos, identificar nuestras emociones y elegir el sentido en el que nuestras acciones diarias, o sea, esas acciones que te van a llevar a convertirte en la persona que tú eliges ser. Entonces, otro aprendizaje es, otro desafío fue entender que el sentido se lo doy yo. Nadie va a venir, no va a bajar. Hay diferentes niveles de propósito. Sí, hay un propósito universal, hay un propósito personal, sí, eso es ahondar un poquito más en el tema del propósito. Pero el sentido, o sea, tu propósito diario, si es vivir con sentido, es levantarte en la mañana a sentarte en la mesa con tus hijos, acompañarlas a desayunar. Puede que madrugar no te guste, pero como le estás dando sentido, aunque no te guste lo que estás haciendo, eso te va a llevar a convertirte en la persona que tú quieres. Entonces, el sentido de hacer eso que no te gusta es totalmente diferente. Le da sentido hasta lo que no te gusta hacer, porque sabes que esa acción está alineada, mente y emociones, a lo que tú quieres, a la persona que tú te quieres convertir. Por eso, ayudo a mamás que están transitando por el nido vacío a crear, a crear una vida con sentido donde ellas se sientan cómodas consigo mismas. Y hablando de sentirse cómoda con uno mismo, ¿qué te sirve a ti, Amelia, en tu día a día, así como comentabas antes, como hábitos, como rutinas, hábitos, rituales, no sé cómo tú lo quieras llamar, que te ayudan a estar viviendo en propósito y a estar alineada y en coherencia? ¿Qué te sirve a ti? Vamos a compartir un poquito todo esto para Sí, ir poniendo un poquito fin. vale. A mí, yo soy un poco creativa en ese sentido. A mí lo que son las rutinas y la verdad, eso de tengo que, me cuesta. Quien está al lado mío sabe que ese puede ser un talón de Aquiles, la puntualidad. Sí, todavía tengo que trabajar. Pero para gusto los colores. Y hay, lo importante es que estés contigo. Entonces, una de las actividades que yo no hago lo mismo, pero tengo un horario en las mañanas, antes de que se levanten mis hijas, una hora antes yo me levanto y hago algo. Porque es el Sí. espacio que yo sé, nadie me va a interrumpir, que yo misma, si cualquier actividad sale, que tengo que hacer alguna vuelta o lo que sea, una hora antes que yo me levante y entrego mi día. Yo creo en Dios, a Dios está
quien ustedes crean la vida, ser superior, pero entregar. Hay una fuerza, hay un ser más grande que nosotros que nos guía, hay un plan divino. Eso es lo que yo hablaba del propósito mayor. Sí, Nosotros, eso fue también un descubrimiento muy bonito porque nosotros tenemos una percepción, los chinos dicen que tenemos un 33% de la percepción de la realidad desde nuestra visión. Hay otro 33% del entorno y hay otro 33% como de esa fuerza mayor. Entonces, con mi 30% yo no tengo todas las respuestas. Entonces, yo me entrego a ese ser que para mí es Dios mayor, entrego mi día, que sea Él el que guíe cada paso que dé, cada decisión que tome esté realmente alineada, porque en el día a día realmente no, esa es, hay que convertirse en un salvador consciente, porque en el día a día no es que la vida nos ponga tropiezos, es que estás caminando y estás validando tus decisiones. Entonces, es, van a haber dificultades, van a haber cambios, pero si tú te mantienes alineada, no vas a dejar de sufrir, porque otro mensaje es el dolor es importante. Una mariposa cuando está en crisálida no se le puede interrumpir su proceso porque ella necesita tener la fuerza para abrir y extender sus alas. El dolor es parte del proceso de la vida, pero el sufrimiento no. Entonces, y uno perpetúa el sufrimiento por evitar el dolor. es paradójico, paradójico. Entonces, si tú en la mañana entregas tu día, vas, por lo menos tienes la conciencia, es que ahí es donde están las decisiones, es tu decisión, que para una persona entregarle a quién, hacer qué, pero a mí me funciona. Eso es. Eso Con es. a mí me funciona. Entonces, lo que a mí me funciona, yo lo hago. Habrán otras cosas que le funcionarán a otros, pero el entregar ese día es fundamental. Hay meditaciones, un día hago, me gusta mucho la contemplación, a veces rezo el rosario, a veces rezo la oración de la Divina Madre, que son los 101 nombres de la Divina Madre, y es espectacular esa oración, además muy antigua, muy bonita. Kriya Yoga, pero es que es variado. Lo que Es no da variado. es de hacerlo, porque Sí, se sí. hace llevar. Efectivamente, aquí cada persona tenemos dijéramos unos rituales o unos hábitos o como cada uno lo quiera llamar, pero yo coincido contigo en cuanto a que a esa hora, para mí incluso me cojo un poco más, hora y media, incluso a veces 2 horas, antes de que se despierte mi hijo Amaro, poder tener ese tiempo para mí donde sé, porque además incluso muchas veces todavía no, ni ha amanecido, sé que no tengo nada que hacer, que no tengo que hacer ninguna gestión y sé que ese tiempo es para mí y es sagrado, ¿no? Y es sagrado y tampoco es que, jolín, si no hago eso va a ser un día horroroso, tampoco es que sea una cosa así, pero sí que trato de que ese momento esté en mi vida, ¿no? Porque me lleva a recordar el propósito, me lleva a conectar con la coherencia y me ayuda luego a estar alineada en mis sesiones, en las terapias, en aquello que acontezca al día. Otra cosa que hago eh, regularmente, hay días en que me demoro un poquito más, pero yo me he hecho muy amiga del espejo. Ah, muy bueno esto. El espejo no miente, y vale la pena hacerlo. eh, yo empecé como con mucho respeto, porque verse en el espejo, hablarse cosas bonitas, no estamos acostumbrados a pararnos de frente del espejo
y para decirnos nada, cosas, tocarnos, respetar y honrar nuestro cuerpo, un abracito, un total. cariñito. Es que desde ahí, o sea, eso era lo que a mí me hacía falta. No son grandes cambios, pero cambia todo el sentido de la vida. Es, Para dar un paso por un espejo y decirme, uy, qué bonita estás. Es que si yo no me lo digo, ¿quién me lo va a decir? Si yo no, si yo no me siento a regañarme, ajá, y tú hoy se congeló, ya. Si tú hoy hiciste eso también, bien, vamos a celebrarnos. Y pararte y decírtelo. Y si puedes tener conversaciones, es que es hacerte amiga de ti. Tú eres tu mejor amiga. enamorarte también, la escuchaba el otro día, digo, me encanta, ¿no? Exactamente, reilusionarte, pero contigo, para poder luego, eh, exacto, tener como que eso energéticamente se transmita en tus relaciones, del tipo Sí, que sean, familiares, profesionales, de amistad, familiares. Así es. Bueno, pues para no alargarnos demasiado, sí, sí, claro. Amelia, sí que me gustaría como que nos contaras o nos dijeras, compartieras, si estás ahora mismo, no sé, llevando a cabo alguna cosita o cómo te pueden contactar, si hay, por ejemplo, imagínate de pronto que esto live lo ve una mujer que está en ese momento del nido vacío prematuro o directo y pueda pedir tu ayuda, cómo contactarte, cuéntanos un poquito qué haces, si tienes un programa uno a uno, ¿cómo haces? Sí, tengo un programa uno a uno donde trabajamos toda esta conexión y reconocer qué mensaje te trae a ti el nido vacío, porque cada cual tiene su propio proceso y su propio camino. Tengo también Mm, una, para entrar a empezar a conocer ese propósito, trabajo con los elementos, un tipo psicología astrológica, mm. psicología que el otro día también comentábamos eso. Y uno puede ver pero yo lo veo desde los elementos, es decir, nosotros estamos compuestos de diferentes elementos, cuatro elementos, fuego, tierra y aire, pues cuatro elementos, los cuatro elementos que nos componen y esa dinámica entre ellos nos permiten identificar nuestra misión. Es como un mapa para que nos ayude a entrar y ver cuál es como el propósito o la misión de nuestra vida. Y a partir de ahí, con toda esta investigación y con todo el trabajo que empieza a hacer conmigo, poderle desarrollar un plan de acción que te lleve a iniciar ese camino de vida con sentido, a crear ese estilo de vida con sentido. Entonces, eh, en este momento estoy en redes, mi teléfono es 311-404-5239 con 57 adelante, Colombia. Por WhatsApp me pueden Si quieres, contactar. o en comentarios, tú misma. En comentarios, me ponen en comentarios y aquí también Benedetti y Amelia, que es con el enlace de Instagram, me pueden escribir y ahí estaré encantada, feliz, Eso, feliz de eso. atender. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tu historia y lo que a ti te ha servido y te sirve y te sigue sirviendo para vivir en propósito y en misión. Y nada, que recordaros también por parte de Misión Esencial que tenemos un, precisamente un entrenamiento de 10 días en relación al propósito y las relaciones familiares, que ahí está también toda la tela marinera, que se dice aquí en España. Sí, y tu Así programa que del ser con los papás, también estás en el también, el ser para acompañar a ser. ser para Sí, sí. Hay muchas posibilidades de eso, ¿no? De ser y dejar ser al otro también. En este caso,
ese programa Nuestros Hijos, ¿no? Así Sí. que gracias a todos, buenas tardes y Yo nos quería vamos viendo por aquí, ¿viste? las- Muy yo quería interesante y dar enriquecedor. sí, gracias por la oportunidad de compartir y para mí fue un placer estar aquí y tener esta entrevista, esta charla tan familiar como amistades tan bonitas que nos trae la vida. Tan cercana, desde luego que sí. Gracias. Gracias. Conversatorio enriquecedor, dice Amelia es. Amelia es. Muchas gracias. Chao, Chao, bien, chao, ve. Chao, chao, chao. Amelia.